¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. El juez nacional Iván Saquicela llama a juicio por peculado a 15 procesados por el caso Singue y ratifica la medida de prisión contra Jorge Glass y Carlos Pareja Yanuseli. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Se calcula el perjuicio al Estado en 28,4 millones de dólares. Con este tema empezamos el noticiero. Es el segundo llamado a juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass en otro de los capítulos de la corrupción de la Revolución Ciudadana, y esta vez por la licitación y adjudicación del campo Singue, cuyo perjuicio se calcula en más de 28 millones de dólares. El exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, también llamado a juicio, cuestiona la decisión del juez y aduce supuesto desconocimiento del tema. Me llama la atención que no haya ni siquiera revisado los argumentos que nosotros pusimos a esos fraudes financieros contables de la Contraloría y de la Fiscalía en base a unas pericias que son un fraude. No obstante, también se llamó a juicio a su hija Silvana Pastor, y es que acto seguido de la adjudicación del contrato, la hija del exministro se enroló en la empresa Digoil, beneficiaria del contrato. Han sido, como se dice, el picante o la salsa que han utilizado ciertos medios de comunicación para darle un aspecto de corrupción al asunto. El proceso por peculado nace de un informe de Contraloría que estableció el incumplimiento de requisitos básicos para la contratación de este consorcio y subestimación de reservas del campo Singue con el supuesto perjuicio millonario al Estado. David Burgos, técnico que realizó el cuestionado informe de reservas, fue también contratado de inmediato por la empresa. Su abogado dice que lo criminalizan por trabajar. Se indica que posterior a ello ha ido a trabajar en la empresa y con un sueldo alto en el cual se ha beneficiado, lo cual no es así, toda vez que en el histórico de esta empresa los sueldos que él, en donde él ocupaba, que era gerente, tiene ese mismo valor, no se ha beneficiado. Son 15 los procesados entre exfuncionarios públicos y representantes de la empresa, y todos fueron llamados a juicio, pues para el juez existen graves indicios del cometimiento del delito de peculado. Dentro de este proceso, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 120 elementos de convicción entre pericias contables y de negociación petrolera. Los elementos presentados también por la Procuraduría General del Estado en calidad de acusadores particulares fueron acogidos en su totalidad por el juez nacional Iván Saquicela. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Hoy se inaugura el proyecto minero Fruta del Norte, la primera mina subterránea de oro a gran escala en Ecuador. Se ubica en el sitio Los Encuentros, al sureste de la provincia de Zamora Chinchipe, hasta donde nos vamos a trasladar para que Daniela Valencia nos informe sobre este acto. Hola, Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, hace tan solo unos minutos se realizó la inauguración del primer gran proyecto aurífero del Ecuador, Fruta del Norte, ubicada en la parroquia de Los Encuentros, aquí en la provincia de Zamora Chinchipe. Esto con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Zonel Jorge, y algunas autoridades del gobierno más. Este proyecto tiene una inversión de 2.700 millones de dólares y una vida útil de 15 años, en lo que se estiman se explotarán 310.000 onzas Troy, es decir, 9,5 toneladas de oro. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente de la República. Bueno, en la economía no hay magia, no hay artilugios, lo único que hay es trabajo, respeto a los recursos públicos, inversión. Y en eso estamos enfocados, en eso estamos trabajando, hoy haciendo esta parada en Macas, aprovechando para conversar con las autoridades locales, como lo hacemos siempre, en nuestro camino a la visita a los dos proyectos mineros a gran escala más importantes del país, que ya están listos para iniciar sus exportaciones. Un día histórico para el Ecuador. Nosotros creemos que del éxito de estos proyectos depende el futuro de la minería del país. ¿Qué significa el éxito de estos proyectos? Que su desarrollo se haga observando tres elementos fundamentales. El respeto a la comunidad, a la gente que está alrededor de los proyectos, a la gente cercana, impactada por los proyectos. El respeto al medio ambiente y el respeto a las leyes vigentes del Ecuador. Este proyecto dejará beneficios para el Estado de 1.961 millones de dólares en impuestos, tanto IVA, ISD e impuesto a la renta. Esta concesión se dio luego de 33 años. Esta es la información que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela. Para ti también una excelente tarde. Les contamos ahora que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea está convocada para esta noche. Esperan conocer el informe para el segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico y votarlo.
El día viernes 22 nosotros aprobaremos el informe para que sea conocido en el Pleno. Ese es nuestro compromiso y por eso hemos aprobado un cronograma que establece justamente esa fecha. No tenemos mucho tiempo, pero sí es importante pues iniciar con la presencia del señor ministro de Finanzas. Va a estar mañana a las 9 de la mañana. Les invita enseguida el Servicio de Rentas Internas, pues que uno de los ingresos más importantes son el tema impositivo y luego hemos dividido por sectores. El sector de producción, una comparecencia importante es la presencia del ministro de Energía por el tema de petróleo, los ingresos que tenemos, en fin, la importación de los derivados, el sector, obviamente el señor ministro de Producción y luego viene el sector social. Tenemos que cumplir en el presupuesto pues mandatos constitucionales. Eso en cuanto a la proforma para el 2020, pero la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea está convocada para esta noche, pues esperan conocer el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico y votarlo. Primero fue la bancada del movimiento Creo. Se quejan del manejo que Mendoza ha realizado en la Comisión de Régimen Económico y por eso piden un debate serio y responsable. Estamos examinando el informe. Tiene cosas muy positivas. Vamos a debatirlo finalmente esta noche. Hemos sido convocados por el presidente de la Comisión de Régimen Económico a debatirlo. Allí, nuestra posición en representación del bloque de Creo será que se apruebe un informe a fin de que llegue al plenario. El PSC va por el archivo, pero dice que dará sus votos bajo protesta para que exista un informe de segundo debate en la comisión. Porque no vamos a caer en el juego del señor Mendoza de seguir quemando tiempo y pretender culparnos al estar evidentemente en contra y no suscribir un documento. Así es que le decimos absolutamente claro, nosotros vamos a suscribir un informe con nota de protesta para que el Pleno haga uso de su derecho, que es debatir un informe. Por esa misma línea va la Revolución Ciudadana. La Asamblea Nacional en este momento no se encuentra huérfana de un informe. Si la Comisión decide no brindarle un informe al Pleno, la Revolución Ciudadana sí ha presentado un informe que evidentemente recomienda el rechazo de esta ley y su consecuente archivo. Mientras el bloque morenista encabezado por César Litardo hace un exhorto para que los asambleístas aprueben el informe. Solicitamos se apruebe el informe del segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el mismo. En la Asamblea Nacional hemos garantizado el debido proceso y lo seguiremos haciendo. Mendoza sostiene que agotarán todos los mecanismos para tener un informe, para que éste se presente en el Pleno. Bueno, garantías no puede haber. Tenemos que hoy día buscar llegar a consensos y eso es lo que vamos a hacer. El oficialista sostiene que hasta mañana tienen plazo para un informe, pues se requieren de 2 días para convocar al Pleno. Si lo aprueban este viernes, el domingo deben sesionar los legisladores. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas. Continuamos con más información. El presidente Lenín Moreno cumple agenda en Guayaquil con las brigadas Toda una Vida en su primera fase. El jefe de Estado visitó 3 viviendas de personas en situación de vulnerabilidad. Joana Ramos informa. El presidente Lenín Moreno recorrió esta mañana la cooperativa Molina de Frank en el sur de Guayaquil. Aquí, junto a los brigadistas del plan Toda una Vida, visitó a las familias cuyo integrante tiene algún alto nivel de vulnerabilidad. Dijo que los recorridos continuarán en todo el país y que no necesita de ningún permiso para hacerlo. Escuchemos. Nadie, no hay en ninguna parte de la Constitución algo que diga que nosotros tenemos reserva de asistir únicamente a un sitio, no. Al igual que lo hicimos en la misión Manuel Espejo, a peinar todo el Ecuador, que no quede una sola persona que requiera de nuestra ayuda sin ser atendido. Son 194 brigadas que están trabajando en 13 parroquias de 5 provincias en esta primera fase. El primer mandatario recibió el reporte de los ministros y funcionarios encargados en cada punto. Dijo además que la disposición es que los funcionarios, todos los funcionarios, visiten el campo y todas las ciudades para llevar la atención a quienes más lo necesitan. No quiero ministros de escritorio. No quiero subsecretarios y directores de escritorio. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle, dando el abrazo solidario a la gente y sobre todo sirviéndole con todos los temas que tiene el gobierno como para hacerlo. Se conoce que el primer mandatario continuará con actividades privadas en Guayaquil para luego regresar a Quito.
El secretario general de la Presidencia, José Augusto, asumiría el Ministerio de Energía la próxima semana, según pudo conocer este noticiero. Carlos Pérez dejó esa cartera de Estado, que es la fusión de 3 exministerios, con una lista de tareas pendientes. Se prepara la sucesión en el Ministerio de Energía, una cartera de Estado con varios temas por concretar. Recordemos que en mayo de 2018 el gobierno fusionó los ministerios de Hidrocarburos, Energía y Minas, por lo que el nuevo ministro deberá afrontar no pocas responsabilidades en una cartera estratégica para el Estado. En materia minera hay sobre todo desafíos políticos ante la inconformidad de varios sectores sociales que se resisten a la actividad. Ocurre, por ejemplo, en Azuay. Uno de los desafíos ahí, sacar a flote el proyecto Río Blanco. En el sector eléctrico hay varios pendientes también, entre ellos continuar con la reparación de las hidroeléctricas Toachi Pilatón y Cocacodo Sinclair, además de concretar la monetización de Sopladora, ya que hay varios nudos administrativos. Está pendiente además el proceso para la delegación de un proyecto de energía solar, que se busca implementar con inversión privada en los terrenos de lo que iba a ser la refinería del Pacífico. En el sector hidrocarburífero, lo primero, continuar con el proceso para poner en manos privadas la construcción de una refinería en la costa ecuatoriana. A la fecha hay 7 propuestas y las definiciones se evidenciarán en 120 días aproximadamente. Además, se debe buscar solución a la necesidad de inversión que presenta Petroamazonas y que supera los $1.000 millones. En este aspecto también aún queda viabilizar la prometida concesión de la refinería de Esmeraldas. Se pudo conocer que José Augusto Briones, extitular de Semplades y actual secretario general de la Presidencia, pasaría a comandar este ministerio la próxima semana. Carlos Pérez se despidió el pasado martes, asegurando que se va, pero no del todo. Estaré detrás de bastidores sin responsabilidad, sí, pero apoyando al nuevo ministro y participando. Por fuera de la actividad técnica, el nuevo ministro deberá además tomar decisiones en torno a un nuevo escándalo de corrupción vinculado a Petroecuador, que se ventila en cortes norteamericanas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Corte Constitucional inadmitió la destitución de sus jueces solicitada por la CONAIE. El organismo explicó que sí se trató la acción de inconstitucionalidad planteada contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas, la CONAIE desconoció que haya pedido la destitución de los jueces. El pedido lo conocimos este miércoles, pero fue el 30 de octubre cuando, según este documento, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y Pablo Dávalos presentaron ante la Corte Constitucional el pedido de destitución de sus 9 jueces por, sostienen, incurrir en culpa inexcusable por no haber calificado en 4 meses la acción de inconstitucionalidad que presentaron el 4 de julio pasado contra el préstamo que Ecuador contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Advierten que esto constituye una negligencia y que esta omisión se constituye a su vez en culpa inexcusable, suficiente para destituir a los magistrados. La Corte Constitucional da una respuesta jurídica a la CONAIE. El 7 de noviembre pasado resolvió inadmitir el pedido de destitución de los jueces, notificar y archivar, pues explican que el pedido de Vargas y Dávalos no incluye descripción del acto o la omisión de los magistrados. Desprestigiar a la Corte, hacerle creer que no vale. Y es una cosa que nos perjudica, porque eso atenta contra la seguridad jurídica del Ecuador. La Corte Constitucional es una de las más altas esferas de acción judicial en el mundo. En el mismo documento, desde la Corte Constitucional informan que sí se tramitó el pedido de la CONAIE y que el 3 de octubre pasado hubo una resolución, pero por las manifestaciones que se registraron en el país fue difícil entregar la notificación. A su vez aclaran que esto no es responsabilidad de los jueces de la Corte. Es de carácter administrativo. Ellos opinaron, el secretario no notificó, ahí está la constancia de lo que dijeron. Entonces, ¿cuál es el problema? En la resolución del 3 de octubre, que no pudo ser notificada, el tribunal inadmite la acción de inconstitucionalidad que presentaron, argumentando que la carta de intención del FMI con Ecuador no corresponde a relaciones jurídicas administrativas. Consecuentemente, estos tipos de actos no pueden ser impugnados por esta vía. Este es el pedido que, según Jaime Vargas y Pablo Dávalos, jamás se analizó y por el que pidieron la salida de los magistrados. Pero aquí otro detalle importante. En las últimas horas, en un comunicado, la CONAIE desconoce el pedido de destitución de los jueces de la Corte Constitucional.
no avalamos las acciones del señor Pablo Dávalos sobre el pedido de destitución de los jueces de la Corte Constitucional, dice el documento. A su vez, lamentan el uso de sus logos y firmas para insistir en acciones que no se han discutido ni autorizado. Lo curioso es que este comunicado lo firma Jaime Vargas, quien, según el documento de la Corte Constitucional, presentó el pedido de destitución de los magistrados. Dayana Monroy, 24 horas.